Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Marta Alicia Castellanos de Solares y en esta ocasión vamos a trabajar con el área de ciencias sociales y con el tema de ramas de las ciencias sociales. Espero que este tema sea muy agradable y que sobre todo sea comprendido para la aplicación de nuestra vida. Las ciencias sociales dice que es un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano y que centran su atención en las dimensiones individuales y colectivas de la existencia. Así es de que las ciencias sociales, como lo dice el concepto, ¿verdad?, son tan importantes porque ayudan al ser humano a enterarse de lo que es y de lo que ha sido en su existir, ¿verdad? Veamos cuáles son esas ciencias, de las ramas que las ciencias sociales se componen. Tenemos la primera rama y la primera rama es la economía. Esta ciencia dice que estudia cómo los seres humanos utilizan los recursos para producir bienes y servicios. Como lo dice la palabra, ¿verdad? Economía es como una manera de cómo poder nosotros ser productivos. Ahí vemos un ejemplo que dice la producción petrolera, ¿verdad? Ustedes saben que en las profundidades de la tierra existe un material negro que es el petróleo y que si el ser humano lo utiliza pues tiene muchos beneficios en la sociedad, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos, la producción petrolera, para qué la usan, qué utilidades le damos, ¿verdad? Podría ser también otro ejemplo de economía, sería la actividad financiera, por ejemplo, como los bancos. En los bancos, pues ustedes saben, como seres humanos que somos, pues nosotros los visitamos por muchos motivos, por necesidad, por ahorro, por tantas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es una de las actividades que el área de economía estudia. También está el comercio. Al decir comercio estamos diciendo desde cuando vemos a una señora vendiendo tortillas, desde ahí empieza el comercio. Y eso también es el área también que la economía estudia. Veamos la siguiente rama. La siguiente rama es la sociología. Sociología viene de sociedad, ¿verdad? Entonces dice que es la ciencia que se encarga del estudio de los problemas sociales en general. Aquí abarca multitud. Miren que ustedes que la sociedad es tan grande que está compuesta de diferentes niveles económicos y eso es lo que estudia la sociología. Dice que esta sintetiza los conocimientos de otras ciencias, o sea que también abarca otras ciencias. La sociología también abarca la economía y también las ciencias políticas. Tiene que ver, ¿verdad? Como dice la sociología, sociedad, cuánto económicamente hay, sociedad, cuántas las personas que se integran en un área política pueden participar, ¿verdad? Entonces esa es la sociología. Dice que la persona especializada en la sociología, a esa persona se le llama sociólogo. Usa con frecuencia el método histórico, o sea que esa persona utiliza el método histórico. Por eso decía que se complementa también, ¿verdad?, de otros estudios, porque dice que al utilizar el método histórico para la construcción de hechos del pasado y que vinculan los problemas sociales actuales. Entonces la sociología es una ciencia bastante profundizada, ¿verdad? Y que nosotros pues en esta ocasión lo estamos dando así un poquito pobre, ¿verdad? Pero que si se profundiza llegaríamos a entablar una serie bastante amplia de lo que es la sociología. La siguiente rama es las ciencias políticas. Las ciencias políticas, a ella también se le llaman politología. Ahí ustedes se dan cuenta de que en esta ciencia, pues lo dice la palabra, políticas. Se ocupa del estudio de las relaciones de poder en la sociedad. ¿Quién quiere ser el señor alcalde? Ahí es la ciencia política la que lo estudia. ¿Quién quiere ser un gobernador? Es la ciencia política, ¿verdad?, la que lo estudia. Porque dice que se ocupa del estudio de las relaciones de poder en la sociedad. También dice que
Como ciencia proporciona una serie de conocimientos relativos al Estado, o sea que el que se involucra en estas ciencias políticas tiene que involucrarse en todo lo que es, tiene que tener mucho conocimiento en lo que es el Estado, ¿verdad? Una ciencia más que estudiamos en este hermoso día es la antropología. La antropología, pues, dice que es el estudio de los seres humanos desde los puntos de vista biológicos, o sea, desde donde inicia el ser humano, cómo inició, ¿verdad? También dice que también se ve lo social y humanista. Ella se divide en dos ramas, la antropología se divide en dos ramas. La primera es la antropología física y la segunda es la antropología social. Veamos cuál es la antropología física. La antropología física dice que se encarga del ser humano como ser biológico y la forma como se adapta al entorno, o sea que depende, ¿verdad?, cómo es el ser humano y cómo es en sí que el ser humano se ocupa o se adapta, ¿verdad?, a donde sea. Si usted vivimos acá en calor, con el clima de calor, ¿verdad?, y nos vamos a un lugar frío, pues el cuerpo es normal así, ¿verdad?, que nos vamos a acostumbrar a ese tipo de clima, ¿verdad? Por eso dice que es la antropología física, se encarga del ser humano como ser biológico. La antropología social dice que se ocupa de las personas y la forma en que viven en sociedad, así como la evolución de la cultura y las costumbres. Ahí ya es otra forma, miren, ahí es cómo vive el ser humano, en qué estado vive el ser humano, ¿verdad? Entonces, esa es la antropología social. Hay sociedades de altos rangos que viven en grandes ciudades y con mucho dinero, y hay sociedades totalmente pobres. Miren, y cada una se adapta, ¿verdad?, a su sociedad. Veamos otra ciencia, y es la geografía. La geografía dice que es la ciencia encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra. Aquí es donde nosotros estudiamos la Tierra, estudiamos los ríos, los volcanes, los mares, todo lo que conlleva la Tierra, ¿verdad? Dice que es una de las ciencias más antiguas. Esta ciencia de geografía nació en Grecia antigua y se le agradece a la obra de Eratóstenes y al historiador Heródoto, quienes se interesaron por el estudio de las distintas regiones de la superficie terrestre. Estos fueron geólogos, fueron historiadores, y ellos estaban interesados en todo lo que tenía la Tierra, ¿verdad? Y ahora, pues, gracias a Dios que la ciencia ha crecido, y ahora, pues, también hay personas que se dedican al estudio de la Tierra. Una ciencia más es la historia. La historia se encarga del estudio de los hechos relevantes, o sea que de los pasados, de los más conocidos, ¿verdad? Dice que ocurridos en el pasado humano. Se interesa por conocer las causas, las consecuencias y actores de esos acontecimientos. También estudia el desarrollo de los grupos humanos a través del tiempo. En esta ciencia de historia, pues ahí ustedes muy bien saben, ¿verdad?, de que un ejemplo podríamos decir, ¿verdad?, cómo ha venido la historia diciendo cómo se creó el hombre, ¿verdad? Y ahí hay muchas teorías de la creación del hombre. Ahí va la historia. Por ejemplo, antes creían, ¿verdad?, que la tierra era redonda y estaba detenida por 4 elefantes. Esa es historia, ¿verdad? Entonces, esta es la ciencia que estudia, que es la encargada de los hechos relevantes ocurridos en el pasado. Una ciencia más es el derecho. Como dice el concepto, dice que es la ciencia que se ocupa de las leyes que se aplican para regular la conducta de las personas dentro de la sociedad. Así es como se establecen los deberes y derechos de los seres humanos para que vivan en paz y en armonía. Miren que esta ciencia es la que aplica
el ser humano, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que ser como personas, como ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué leyes tenemos que respetar y qué leyes no? Porque si no las respetamos hay una consecuencia. Y ven ustedes ahí en la presentación hay un martillo y un juez, ¿verdad? Da una sentencia para aquel que viola los derechos de la sociedad, ¿verdad? Así como por ejemplo los asaltantes, los violadores, todos ellos violan derechos, ¿verdad? Y por lo tanto tienen un castigo, y por eso es que esta ciencia se ocupa, ¿verdad?, de las leyes que se aplican para que se componga o se regule la conducta del ser humano, ¿verdad? Hay una ciencia más y es la ciencia de la arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia la sociedad por medio de sus vestigios materiales, como edificios, monumentos, utensilios. Su principal campo es la investigación de las sociedades del pasado, contando con restos de su cultura material. Es también una ciencia auxiliar de la historia. Miren, la arqueología, nosotros acá en Petén, ¿verdad?, que tenemos el privilegio de tener monumentos, ruinas de los mayas. La arqueología es una de estas ciencias que ha hecho que muchos arqueólogos han venido a estudiar nuestros edificios, donde se han quedado asombrados de tantos monumentos, de tantas cosas que se han encontrado, ¿verdad?, de todos los antepasados mayas. Y es por eso que dice que también se auxilia de la ciencia que es la historia. Y por ahí es verdad que la arqueología hace su función en esta rama de la ciencia. En sí quiero decirles que las ciencias sociales influyen en el ser humano, en el entorno social, también influyen en su organización, en el comportamiento del individuo, en su historia, de dónde vienen, ¿verdad? Y hasta hoy seguimos estudiando y cada día aprendiendo, porque cada día trae un aprendizaje diario, ¿verdad? Espero te haya gustado la presentación de las ciencias sociales y espero de que te hayan quedado claras. Si tienes alguna duda, no dudes en regresar el video y vuelves a repasar. Pasa buen día.